Ante todo, buenas tardes. Me da mucho gusto que la SUNAR en su 25 aniversario cumpla con la cuota de género y tengamos a 3 excelentes profesionales damas siendo miembros del panelistas. No quisiera soslayar un tema. En el Congreso CADER del 2018 se generó una controversia. Quienes asistieron el año pasado, tuvimos la oportunidad de asistir el año pasado, se presentaron 2 expositores quienes generaron mucha crítica al desarrollo del catastro por parte de SUNAR. Se indicó que el catastro de SUNAR generaba muchas observaciones y tachas debido a las imprecisiones, contradicción de observaciones, los pronunciamientos de los ingenieros al momento de emitir sus informes técnicos y a la falta de información que se brindaba a los administrados para que pudieran realizar sus transacciones. Una precisión, la SUNAR no cuenta con un catastro, lo que cuenta es con una base gráfica. Los entes generadores de catastro, municipalidades, COFOPRI, SBN, Provías y demás, Ministerio de Agricultura y ahora los gobiernos regionales en el ámbito del saneamiento de predios rurales son los entes generadores de catastro que han venido levantando la información catastral a lo largo de estos años, y lo que hace la SUNAR es recoger esa información en su base gráfica que se encuentre con deficiencias, pero las recoge, porque se supone que son los entes generadores de catastro los que acuden al campo y levantan la información que se presume fidedigna. No obstante, en estas críticas, luego de estas críticas, quisiera resaltar 3 medidas que se han asumido en SUNAR para soslayar o eliminar esta problemática y facilitar las inscripciones a los usuarios. La primera medida que se generó es el otorgamiento de la base gráfica digital a todas las instituciones públicas. La palabra clave acá que podemos resumir estas medidas es la transparencia. Es el otorgamiento de la transparencia hacia las instituciones públicas y hacia los ciudadanos en particular. Con esta primera medida se otorgó a través de convenios que se han suscrito alrededor de 25 hasta la fecha, toda nuestra base gráfica a favor de todas las instituciones que realizan saneamiento, todas las instituciones del Poder Ejecutivo en una primera etapa. Esto ha contribuido para que estas instituciones puedan realizar su etapa de saneamiento, la etapa de investigación y de análisis preliminar, lo puedan realizar de una manera mucho más simplificada y rápida y segura. Y a su vez nos ha eliminado un problema. En un momento dado, les comento, COFOPRI, con el levantamiento del catastro de daños, con todas las instituciones que nos pedían información, se generó un cuello de botella que se había previsto que todas estas instituciones que pedían certificados de búsqueda catastral, se proyectó que en 4 o 5 meses podíamos atender con la capacidad actual. Con esta base gráfica que hemos otorgado, se ha eliminado y se ha reducido considerablemente el número de búsquedas catastrales. No se ha eliminado porque siempre estas instituciones que realizan el levantamiento catastral para el saneamiento de los predios o para la implementación de los proyectos de inversión pública, siempre requieren las búsquedas catastrales con la suscripción de un certificador. Sin embargo, se ha reducido ostensiblemente en la etapa de análisis preliminar de saneamiento. Este es un esfuerzo que se ha realizado y si bien en esta primera etapa se ha logrado reducir y se ha logrado obtener buenos resultados, en una segunda etapa consideramos ha sido tan exitoso que todas las instituciones públicas tenemos un embalse de pedidos del otorgamiento de la base gráfica a través de este servicio web. Ahora las municipalidades y los gobiernos regionales acuden
a la SUNAR constantemente pidiendo el acceso a la base gráfica. Lamentablemente, en una primera etapa, por razones técnicas, a corto plazo podremos otorgarles también a las entidades, a los gobiernos regionales y municipalidades. La segunda medida que se ha implementado en SUNAR en los últimos meses y que ha obtenido un resultado muy positivo es el otorgamiento de los polígonos de la base gráfica a favor de particulares. Cualquier usuario que solicita, que requiere, que va a implementar una declaratoria de fábrica, una acumulación, va a ejecutar una habilitación urbana, solicita el polígono de manera virtual, no tiene ni siquiera que acudir físicamente a nuestras oficinas, sino a través del servicio de publicidad en línea, SPRL, acude y solicita y paga ese certificado, esa información de ese polígono y lo obtiene de manera digital. Eso ha coadyuvado también a que se generen menos observaciones. Cuando el usuario utiliza este polígono, que es la información oficial de nuestra base gráfica, hay probabilidades de un error menor en la presentación de la información y se evita observaciones. Las estadísticas son positivas. Desde que se implementó este servicio en agosto del 2018, ha crecido este servicio en un 300%, con una tendencia al crecimiento. Actualmente se han otorgado 6.000 polígonos a través de este servicio simplificado. La tendencia es al crecimiento en la medida que también podamos difundir este servicio. Y la tercera medida que se ha implementado en la SUNAR es un mecanismo muy simple, pero que resulta muy útil. Antes, cuando los registradores emitían sus observaciones, le hacían llegar las esquelas de observación, pero no le adjuntaban ni el informe técnico ni el gráfico de ese que daba mérito o que había sido elaborado por el ingeniero de catastro. Ello se ha dado total transparencia a estos informes. Como ustedes conocen, el SIGELO actualmente brinda información de todo el trámite de inscripción y una de la información que se otorga a través del SIGELO se adjunta el informe técnico y los gráficos que son emitidos por las áreas de catastro. ¿Cuál es el futuro de esto? Si bien esta información de la base gráfica actualmente no tiene una certificación oficial, el paso siguiente es contar con un geoportal que pueda tener valor oficial para los usuarios, que ya no necesiten los certificados de búsqueda catastral, sino que ellos mismos obtengan la información de nuestra base gráfica de manera oficial. Un punto que el profesor Da Silva mencionó es el tema de cómo incide catastro en la recaudación tributaria. Yo tuve la oportunidad de trabajar en COFOPRI con el doctor José Quilcate, quien fue el director ejecutivo, y se sentaron las bases en COFOPRI de otorgarle unas nuevas funciones y se emitió la ley 30711. La ley 30711, que después ha sido ratificada por el decreto legislativo 1265, dispone que COFOPRI es el que debe levantar el catastro a nivel nacional. Yo soy muy crítico a los resultados de la aplicación de la 28294, el Sistema Nacional de Catastro. Cuando se expidió la ley 28294, se asumió que pronto las municipalidades iban a levantar catastro, iban a otorgar códigos únicos catastrales y todo el país iba a estar catastrado en pocos años. Sin embargo, la práctica y la realidad nos ha llevado a que no ha sido así. Las municipalidades, que son el ente principal de generador de catastro, no han tenido ni la capacidad operativa ni el conocimiento técnico para implementar estos certificados, los códigos únicos catastrales. Sin embargo, esto ha llevado a que alrededor solamente se haya otorgado un 3 a 4% de códigos únicos catastrales a nivel nacional, lo cual ha llevado
a que no haya funcionado, nos lleve a una conclusión de que este sistema no ha funcionado adecuadamente. Es por eso que creo que es positivo que COFOPRI asuma esa tarea, una institución que asuma esa tarea y dirija y tenga potestad del levantamiento catastral. ¿Por qué? El profesor Da Silva nos ha mencionado que hay incidencia directa entre el levantamiento catastral y el incremento de los cobros de los tributos. Y COFOPRI, hace unos años, realizó un plan piloto cuando empezó ya a esbozar esta tarea de levantamiento catastral. Levantó en el distrito de Yanaguara, en Arequipa, todo el catastro de ese distrito, casi al 100%. En los próximos meses, la municipalidad de Yanaguara incrementó casi en un 30% su recaudación de tributos por impuesto predial. Entonces, hay una incidencia directa y beneficio directo del Estado entre el levantamiento de catastro y a su vez en los beneficios que el Estado pueda obtener de esa información que levanta. Bueno, dejo en uso la palabra a la doctora Judy Valencia. Gracias. De todo, muy buenas tardes con todos. Agradeciendo la exposición del ingeniero, perdón. Nos ha permitido conocer un poco la realidad del catastro rural en Brasil. No me ha quedado muy claro las entidades, los nombres en la memoria, pero veo que hay cierta similitud en el hecho de que el tema urbano lo ven los municipios y el tema rural lo ve el gobierno federal, ¿cierto? En nuestro caso, como sabemos, es el MINAGRI, Ministerio de Agricultura, quien tiene la rectoría del catastro rural. El MINAGRI es el que consolida, el que normaliza y el que administra la información rural. Esta información que ellos almacenan lo tienen pues desde, se inició con el PET, quien asumió este rol, posteriormente fue COFOPRI, y a la fecha lo tienen los gobiernos regionales por delegación de funciones. Debo mencionarles también que a la fecha hay un gran proyecto, proyecto de titulación de tierras, que es el proyecto, el PTRT3, que está compuesto por tres grandes componentes. El componente 1, que es el de levantamiento catastral y titulación de predios, el componente 2, que es la gran plataforma catastral rural, y el componente 3, que es el desarrollo de capacidades de los municipios. Este gran proyecto, que está cofinanciado entre el gobierno peruano y el BID, ya se viene ejecutando, está en su etapa de diagnóstico, en el cual la SUNAR también viene colaborando. El tema es que este proyecto está completando la información que falta, está dirigido más o menos a 10 regiones de la selva, ceja de selva y algunas zonas focalizadas de la sierra. No es un levantamiento total que se entiende que ya tenemos. Y ahí nos genera un pequeño, de repente, problema con nosotros en la información registral. Nosotros tenemos información rural ya registrada, anterior, como decía, los que ha levantado el PET, lo que ha levantado COFOPRI en su momento, que ingresaron y que están registrados con diferentes sistemas de coordenadas, que es el PESAT 56 que se trabajaba anteriormente. Sin embargo, los nuevos levantamientos vienen pues con el nuevo sistema de coordenadas, que es el WGS 84. Entonces, en algún momento, nosotros no sé si la realidad de Brasil sea parecida, similar, hemos preguntado al Instituto Geográfico Nacional si hay un parámetro de transformación para este inconveniente. No lo hay, nos han dicho cuál es la solución, levantar toda la información nuevamente. Cosa que MINAGRI ha dicho pues que es imposible, ¿no? O sea, estamos tratando de catastrar en el ámbito rural, terminar la información, no podemos pensar en levantar nuevamente. Entonces, genera un problema en el registro cuando ingresa esta información con estos sistemas, con el nuevo sistema, y ahí aparece el tema de superposiciones, el tema de que no podemos encajar la información, pese a que ya tenemos la información que ellos levantan, pero que no la podemos acceder, por lo menos no en una plataforma, en una gran plataforma a la que deberíamos estar conectados o vinculados. Simplemente tenemos que guiarnos de la información que ingresa,
He escuchado atentamente su exposición, pero creo que la parte catastral rural, de lo que le he entendido, es totalmente separado y que el registro, o sea, habla de una interconexión y vinculación, pero no me queda claro si es al momento de la inscripción o si es simplemente que ya cuentan con esa base, porque tengo entendido que el catastro rural es netamente catastro rural con todas esas entidades en las que sí tienen una interconexión en su base de datos, certificación, tanto los profesionales, más el registro es un tema de que ya es cuando hay alguna transacción recién van al registro y recién van a georreferenciar. O sea, como que estaría más ordenada la situación, cosa que no sucede aquí, y aquí sí tenemos ese pequeño problema. No sé si de repente de su experiencia o algo podríamos de repente saber cómo poder manejar esta situación, el tema de coordenadas, que sí es un problema para nosotros en el ámbito del registro, ¿no? Para nuestra base gráfica registral. Bueno, le damos el uso de la palabra a la arquitecta Young. Muchas gracias, buenas tardes. Un poquito para poder recoger algunas similitudes y diferencias de la experiencia de Brasil con la nuestra. Yo observo de que tanto en Brasil como nosotros hemos desarrollado diferentes tipos de catastro en función del uso que necesitamos darle. O sea, los catastros temáticos, como mencionó el señor Da Silva, y básicamente por un tema de seguridad jurídica, determinar quién es el propietario y hasta dónde llega la propiedad. Pero esto cuando se interconecta o se trata de relacionar con el tema del desarrollo, comenzamos a tener dificultades, como ya mencionó el doctor. Dificultades porque tenemos que relacionar diferentes informaciones con la finalidad de determinar los derechos a edificar, hasta dónde yo puedo edificar dentro del territorio y bajo qué condiciones, de acuerdo al ordenamiento que se ha dado a los usos del suelo. Entonces, es importante hacia donde está apuntando Brasil, que es tener un sistema de información integrada de todos estos catastros temáticos. Porque al momento que nosotros queremos determinar el desarrollo de una ciudad, de un centro poblado, de una localidad, necesariamente requerimos de la información de todos los organismos o los actores que de alguna manera determinan condiciones del desarrollo. Hablemos de desarrollo urbano o desarrollo rural, la competencia es municipal y como nosotros sabemos, nuestras municipalidades tienen serias debilidades. Nosotros tenemos debilidades no solamente por un tema de recursos económicos, sino sobre todo por un tema de recursos profesionales y técnicos. Y tenemos también un factor que va en contra de cualquier política o planificación que se haga a mediano o largo plazo, que es la alta rotación de los profesionales. Brasil está apuntando a formar diferentes profesionales afines al tema cartográfico de agrimensura, pero acá va a ser una tarea ardua y que va a tener que ser constante en el tiempo. El componente del fortalecimiento institucional de los municipios para implementar, mantener y desarrollar el catastro rural y también el urbano tiene que en Perú darse con mayor, con mayor prioridad y sobre todo mantenerlo en el tiempo y que sea algo sostenible. Porque necesitamos desarrollar cuadros técnicos que sin importar a dónde migren, porque van a migrar siempre, uno ya se especializa en el nivel del gobierno local o regional o nacional, pero a donde migren van a migrar ya con las capacidades fortalecidas. Entonces nuestra debilidad es personal calificado. Nuestra otra debilidad, y es algo que aprecio de lo que ha expuesto el señor Da Silva, es de que la normativa que ellos desarrollan, ellos han llegado a un nivel de desarrollo normativa que a diferencia nuestra es más flexible y es menos detallada. Nosotros tenemos un afán, sobre todo en la parte urbana, en la parte del desarrollo territorial, de delimitar todos los puntos que se deben tener en cuenta
para intervenir en el territorio. Igual, si queremos catastrar, si queremos determinar usos del suelo, tenemos que seguir una serie de pasos y tenemos que tener márgenes de tolerancia mínimas que dificultan su utilización. En el caso de Brasil, es algo que hay que resaltar, es autodeclarativo, ¿no? Entonces, yo, profesional, que estoy certificado, que tengo una responsabilidad, he seguido, soy arquitecta, he seguido un curso de 360 horas, me han dado un código, entonces yo puedo ya georreferenciar estos levantamientos catastrales y con la seguridad de que va a ser pública mi intervención, porque cada hito va a tener mi firma, mi código, y además va a haber una institución que se va a encargar de fiscalizar y validar la información que yo he de alguna manera determinado, hace de que ese profesional se comporte correctamente. Cuando las normas nuestras nos permiten hacer declaraciones juradas, si bien es cierto, facilitamos los procedimientos, pero no invertimos en la fiscalización posterior, porque es costosa y porque se tiene que planificar a largo plazo y lamentablemente con el cambio de gestiones de gobiernos locales también cambian los intereses. Entonces, algo positivo que tiene Brasil es que a lo largo de tantos años haciendo catastro, se han dado cuenta que hay que trasladarlo al privado para que ellos determinen, obviamente con los filtros de fiscalización posterior, comiencen a alimentar el catastro rural y mantenerlo. ¿Quiénes son los más interesados de que los hitos estén colocados correctamente y delimitada la propiedad? Es el propietario. Pero acá lo hacemos nosotros, lo asumimos el gobierno local o el gobierno nacional. Y ahí viene la problemática, porque no podemos abarcar todo el territorio. Es asombroso ver el mapa de Brasil, donde todo está pintado de anaranjado y de verde. Está pintado, los privados son los que han hecho sus declaraciones. Los verdes o moraditos, no me acuerdo el color, que es las propiedades del Estado que han sido catastradas, será pues un 5% de lo que es privado. Entonces, ellos han apostado porque el privado sea el que alimente el catastro, que dé el insumo. Entonces, yo pienso que nuestras políticas deberían recoger esta experiencia que tiene catastro, pero mientras nosotros no seamos conscientes que necesitamos invertir en capital humano debidamente capacitado y en medidas de fiscalización y validación posterior, nos va a costar mucho trabajo despegar. Tenemos normas como el Sistema Integrado del Catastro, que ya mencionó, que lamentablemente, a pesar de los años que han pasado, no se ha podido implementar. Haciendo una reflexión muy particular, ¿por qué no se ha podido implementar? Hemos diseñado una norma, si podríamos decir, tan buena, pero fuera de la realidad peruana. Nosotros tenemos la complejidad de los sistemas de georreferenciación diferenciados, de la base catastral que tiene registros públicos, de los catastros municipales, que los distritos con pocos o muchos recursos lo han realizado, pero con diferentes tipos de georreferenciación, y cuando queremos fusionarlos es ahí donde viene el problema. Cuando se planifica también con un sistema de georreferenciación. Entonces, cuando alguien va al municipio y le dice, quiero saber qué zonificación le corresponde a este terreno que tiene estas coordenadas, y uno lo contrapone con el plano de zonificación, aparece en medio de una vía. Tenemos esas serias dificultades. Entonces, desde el ámbito donde yo trabajo, las limitaciones en el tema de unificar la información catastral son serias. Entonces, necesitamos invertir en catastro. Sé que el Ministerio de Vivienda tiene el objetivo y ya viene suscribiendo convenios, pero en el ámbito urbano. El Minagri está haciendo 2 sistemas, de lo que he leído yo, muy potentes, que va a ser el sistema de los predios rurales y de las comunidades campesinas, donde va a fusionar toda la información, va a recibir información de todos los actores. Esperemos
y ellos en lo que difunden van a compartir esa información para que se pueda utilizar. Entonces pensemos que desde el ámbito de los municipios, ellos son los llamados a hacer los planes de desarrollo rural. Son contadas con los dedos de la mano las municipalidades que tienen un plan de desarrollo rural. ¿Por qué? Porque se necesita mucha información. La única forma de planificar es contar con información fehaciente, información que me aproxime a la realidad y donde yo pueda tomar decisiones en el bien de la comunidad y potenciar el desarrollo de estas localidades. Bueno, le damos el uso de la palabra a la doctora Rosario Guerra. Buenas tardes. Aquí en este panel de lujo, realmente agradecida que me hayan hecho participar en este congreso. Yo rescatando acá las palabras de Mario, en el sentido de que aquí han habido muchos expositores que han criticado mucho nuestra base gráfica, ha habido mucha crítica, mucha mofa, de verdad, pero poco aporte. Sí, hay poco aporte y la SUNAR hace un esfuerzo por tratar de tener algo para la sociedad. ¿Por qué? Porque no tenemos un modelo catastral definido. En historia, si vemos realmente como estaba hablando Yuri, hemos tenido varios sistemas y el último intento ha sido tener un sistema catastral compuesto de diferentes entidades. Eso ya es unánime de que ha fracasado. Tanto ha fracasado que el Estado tuvo que sacar otra ley, que es la 30.711 ya mencionada, en el cual se da el catastro urbano a una entidad especializada, como yo considero que es COFOPRI. Creo que a eso debemos apuntar, a buscar entidades especializadas a cargo del catastro sectorizado, ¿no? Hay un catastro urbano y queda el catastro rural. Sí, no estoy muy de acuerdo que se le haya otorgado nuevamente al Ministerio de Agricultura porque no estamos avanzando en el catastro rural. Allí en el tribunal hemos tenido muchos casos en los que los predios rurales son los que más problemas han acarreado para poder inscribir algunos actos secundarios. Entonces, creo que hay que reforzar nuevamente el catastro rural. Hemos tenido la experiencia del PET, yo he sido registradora de la Sección Especial de Predios Rurales y tener un organismo especializado, como fue en su momento el Proyecto Especial de Titulación de Tierras PET, creo que debemos retomar ese camino. Ya se han dado los primeros pasos en crear un organismo especializado como el retiro en la parte urbana y ahora sería una cuestión de seguir reforzando la parte rural, ¿no? Pero también, más allá del modelo catastral que tengamos, también debemos apuntar a un modelo de la relación del registro con el catastro. Nosotros no definimos realmente cómo nos queremos relacionar con el catastro, ¿no? Prácticamente yo veo que la sociedad nos ve a nosotros como el catastro. Creen que el registro público maneja el catastro del Perú. Por eso que diferentes entidades vienen y piden información a nosotros, cuando nosotros no tenemos ese rol. El rol del registro solamente es de crear una base gráfica de los polígonos de los predios inscritos. Es cierto, tenemos de casi todo el Perú, pero somos una capa más de toda la información que debe tener un catastro. Tenemos la información jurídica, tiene sus defectos esta base gráfica y creo que el gran defecto que tiene desde el punto de vista jurídico es que no le hemos dado una categoría legal, no le hemos dado una parte de nacimiento legal a esta base gráfica como lo tienen en otros países. Utilizamos en la calificación registral a la base gráfica, sin embargo no tienen lineamientos claros, las directivas que se han dictado son esas directivas, no tienen un sustento legal realmente, por eso es que nosotros vemos bastante contradicciones entre los profesionales del área de catastro, no tienen una visión conjunta, ¿no? Porque discrepan unos de otros. Creo, como dice la ingeniera, que necesitamos bastante personal, arquitecta, disculpe, bastante personal calificado, ¿no? Pero que todos tengan un solo rumbo, una sola visión de cómo es hacer una calificación gráfica de los predios que ingresan al registro. No lo tenemos. En el tribunal hemos tratado de crear algunos criterios, ¿no? Y tratar de desmitificar en cierta manera la información de catastro. Nosotros hemos tenido que ver precisamente, revocar algunas observaciones que el área de catastro hace, dejar sin efecto otros. Pero creo que lo importante aquí es que
usuario final es el público que paga por un buen servicio. Y a nivel de catastro creo que nos está faltando eso. Se le está dando información parcializada, se le está dando información contradictoria, y entonces eso realmente desdibuja, ¿no?, la buena imagen que tiene el registro, y no lo debemos permitir. Creo que ya es hora que todos los profesionales de catastro tengan una sola visión, tengan un solo norte, y asumamos que nosotros no somos el catastro. No pretendan que la realidad se acople a lo que la información tiene, que la información registral. No puede haber eso, no podemos sustituir la realidad con una realidad registral. Es el registro que se tiene que acoplar a la realidad física y no al revés. He visto varias personas que han tratado, han acomodado sus coordenadas, han acomodado su cartografía de acuerdo a lo que el registro tiene, y no debe ser así. Nuestra base gráfica tiene que ser actualizada con la realidad, ¿no? Ese es creo que el punto frágil que tenemos en toda esta historia, pese a los grandes esfuerzos que se hace, a la transparencia que se ha dado este año a la base gráfica, pero precisamente es la transparencia la que nos debe dar mayor responsabilidad para brindar una información no tan certera ni inequívoca, como se dice por ahí, porque nunca la vamos a poder dar, pero al menos darle una información lógica, referencial al usuario, que no caiga en un sentimiento de impotencia, que es lo que yo veo en los usuarios, de no poder, en cierta manera, subsanar sus observaciones, ¿no?, que le hacen en el área de catastro. Pero creo que estamos avanzando poco a poco, y creo que una reflexión que se ha dado y que creo que ha sido el gran paso para mejorar el catastro es asumir que la ley 28.294 ha fracasado, ¿no? Sigamos en el rumbo de tener catastros sectoriales a cargo de instituciones especializadas, y que cada cual asuma su rol. No pretendamos sustituir el rol de otro. El registro no genera catastro. El catastro no crea titularidades. Entonces, cada cual debe asumir su rol, y creo que podemos seguir adelante en ese mismo rumbo. Muchas gracias. Ok, sí, se le cede el uso de la palabra a Judy. Por favor, solo para precisar, yo creo que es cierto, hay que empezar a hacer una revisión de las normativas en general, no solamente de la SUNAR, las normativas existentes, en el tema catastral, en el tema registral relacionados a nuestra información gráfica, pero creo también que es importante señalar, dicho, el SUNAR no genera catastro, SUNAR solamente registra la información que viene en las partes o en los documentos privados. Entonces, nosotros al no tener un catastro nacional, que es el principal problema, entonces no tenemos una cartografía, no hay catastro nacional, no hay cartografía, se entiende que esos polígonos que se inscriben deberían estar sobre una cartografía. Al no tener una cartografía, pasamos a nuestra área técnica con la información que viene, información física, sí, real, pero le decimos, verifica con tu información, verifica con la información que ya está en la base, y en la base hay información registrada de hace 10, 20, 30, 50, 100 años. ¿Y qué puede hacer el ingeniero del área de catastro si no tiene cartografía con la cual contrastar? Porque sería interesante, yo tengo mi polígono registrado, esto ingresó válidamente, sí, tengo una cartografía y yo lo puedo acomodar, yo puedo saber si esto está en el lugar que me señala su plano de ubicación, su plano, los datos que me dan en el documento. Pero si no tienes una cartografía con la cual contraponer, ¿cómo le podemos pedir eso a los ingenieros? O sea, no podemos exigirle más de lo que tienen. Se está pidiendo, por ejemplo, tenemos una directiva sobre cartografía base. Les decimos a las zonas, mándame la cartografía con la que tienes y con la que evalúas para poder evaluar. Hemos visto que esa cartografía es totalmente incipiente, son cartografías antiguas, son sistemas de información que están en el PESTAT 56 y que no les sirven como, pero es lo único que tienen, la tenemos que autorizar, es con lo que trabajan, es con lo que de repente observan. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a las áreas de catastro que solamente tienen una base gráfica donde dibujan los polígonos que están en una información legal que viene para inscribirse, a que den una información si nosotros no hacemos una verificación en campo, si no tenemos un catastro nacional sobre la cual podemos contrastar?
Entonces, hay que ver esa realidad, creo yo. Si hacemos mea culpa, nosotros SUNAR, la parte del área de catastro, pero también hay que considerar, antes de criticar, la información que tiene nuestro catastro en SUNAR. Entonces, yo quería precisarles eso. Gracias. Sí, no, solo queremos que estamos en el mismo rumbo, ¿no? Sin embargo, hay una gran base, hay una gran cantidad de títulos que no tienen planos y no han sido incorporadas a la base. Entonces, son predios que prácticamente no existen para el registro desde el punto de vista gráfico, ¿no? Esa es una problemática que todavía no se ha abordado, pero también precisamente por las dificultades que tenemos, precisamente porque no tenemos cartografía, base oficial, sobre el cual poner los polígonos, colocar los polígonos, precisamente por eso no utilizar los términos de inequívocamente, porque eso es lo que está en el reglamento. El reglamento dice cuando el catastro determine inequívocamente que el predio está dentro, es que no va a decirlo nunca, y entonces como no puede afirmar eso, el registrador lo observa. Tenemos que asumir que no tenemos una base gráfica certera, una base gráfica desarrollada, actualizada, pero como alguien dijo por ahí, es lo que tenemos y sobre todo es lo mejor que tiene el país, porque tanto es así que todo el mundo viene a buscar al registro, ¿no es cierto? Pero o sea, es a pesar de ello, pero debemos asumir de que no tenemos la última palabra, que si el usuario te plantea una ubicación diferente, alguna información diferente, el registro tiene que flexibilizar eso, precisamente porque somos limitados. Tenemos que asumir eso, esa es la precisión que tenemos que hacer. En el tribunal estamos conscientes de que no hay cartografía y que por eso nunca vamos a tener una información certera y precisamente por eso hemos tenido que revocar muchas observaciones respecto, ¿no?, a ese punto. Sí, algo contribuyendo a lo que las doctoras están manifestando. Yo creo que Registros Públicos con muy buena intención, porque tiene tanta información y es uno de los que reúne toda la información de los predios, se subió aceptó este desafío de hacer su base catastral y obviamente invitaba ya a hacer un catastro. Sin embargo, la problemática del catastro va un poquito más allá de tener los linderos de los predios, porque tiene, como bien dice la doctora, que validarse en el campo. Y hay otro ingrediente que lo complejiza mucho más, que los predios que nacen rústicos se van transformando en el tiempo. Nacen rústicos y tienen ellos una partida rústica. Y por la misma modalidad que tiene de inscripción en diferentes tomos, en diferentes asientos, no hay una secuencia de la transformación. Y es por eso que hay casos muy difíciles de resolver, donde el predio no solo se habilitó de un predio matriz, se habilitaron 100 lotes, sino que después cada lote por procesos judiciales, subdivisión de lotes, se partieron. Entonces, hay desde el ámbito técnico de la arquitectura y el urbanismo, la complejidad cuando queremos utilizar la información que maneja registros, nosotros lo vemos como la información legal del predio, cómo nació y cómo se fue desdoblando legalmente. Y físicamente lo tienen los municipios. Hay municipios que su catastro es un levantamiento de las unidades inmobiliarias y cuando le suman la capa de zonificación, alguien entiende que hay lotes de 30 metros, que es un imposible. Pero llegamos a esos extremos por querer volcar proporcionarle al administrado, a las personas mayor información, nos entusiasmamos y no nos damos cuenta de los efectos futuros. Entonces se comienza a generar, con este afán de dar más información, se confunde a las personas. Entonces yo creo que es lo que está pasando, es duro, duele, porque yo entiendo que ustedes lo sienten como el pequeño que ha ido creciendo en el tiempo. Pero yo creo que es bueno este diálogo y a veces de opiniones diferentes, porque así es como tiene que crecer y tiene que madurar. Pero yo creo que la base catastral que tienen ustedes es un insumo muy importante, que se tiene que de todas maneras interpolar con el catastro físico que tienen los municipios. Y obviamente alguien tiene que poner orden y decir, oye, el catastro físico no es solo levantar las unidades inmobiliarias, tienes que ligarlo a la propiedad y lo que dice si el terreno es individual o es
tiene copropietarios, ¿no? Para poder después sumarle la capa de los parámetros y los usos del suelo. Bueno, de la discusión podemos deducir y concluir que nuestra base gráfica registral es importante. Sirve para que las instituciones públicas puedan realizar el saneamiento físico legal y para que los particulares puedan realizar las transacciones económicas o los actos jurídicos vinculados a las modificaciones de los predios. Sin embargo, nuestra información gráfica con la que contamos, por los diversos problemas que se han enumerado, los sistemas de PESAC 56, BGS 84, o que las entidades públicas que realizaron el catastro en su momento no tuvieron criterios uniformes al momento de realizar el catastro, lo que ha generado son lo que ha indicado el profesor Da Silva, el traslape, que nosotros denominamos superposiciones. Superposiciones que en muchos de los casos son superposiciones gráficas que existen en el plano, en el gráfico, pero que en la realidad, cuando uno va al campo, los particulares no tienen ningún conflicto porque sus predios están debidamente limitados y no existe ninguna superposición de derechos entre ellos. Sin embargo, en nuestra base gráfica sí aparece con superposiciones gráficas que generan algunos inconvenientes y se genera el procedimiento de duplicidad registral, cuando en la práctica lo que no hay es en el campo ningún problema jurídico entre los propietarios. Es por ello que creo que, si bien es importante y muy valiosa nuestra base gráfica, sin embargo debemos asumir que también puede ser objeto de un perfeccionamiento y una mejora. Es por ello que las leyes 30.230, 11.92 y normas complementarias han previsto, como en el caso de Brasil, porque me pareció muy interesante lo que indicó el profesor Da Silva, que los entes privados son los que levantan el catastro y complementan la información. En el Perú, en estas normas que he citado, se habla de un verificador catastral y de la aplicación de la prevalencia registral. En esa figura, ¿qué es la prevalencia registral? Es asumir que nuestra información gráfica contiene algunas discrepancias respecto de la realidad, porque no hay planos en muchos de los casos, o porque los planos que se levantaron solamente eran simples croquis y que no contienen información georreferenciada en coordenadas, o que simplemente se levantaron erróneamente. Y lo que hace estas normas es otorgar a un verificador catastral, que está inscrito en el índice de verificadores del catastro de la SUNAR, de darle la responsabilidad de recoger la realidad y que elaborar un plano y que ese plano se acoja y nos ayude a rectificar y perfeccionar nuestra base gráfica. Creo que esta tarea es larga, no es permanente. Lo que indicó la arquitecta Young también me parece muy importante, porque esta es una tarea constante y permanente, que debe ser permanente en el tiempo. No es fácil, implica mucha inversión de dinero, pero que la SUNAR debe contribuir y está contribuyendo, creo, de manera positiva para poder perfeccionar esa información catastral. Ok, muchas gracias. Premimos con un fuerte aplauso la destacada participación